Cuando buscamos sabiduría para la prosperidad y la estabilidad financiera, el libro de Eclesiastés es, casi invariablemente, el último lugar al que miramos en las Sagradas Escrituras. Al fin y al cabo, hemos sido condicionados a ver este texto antiguo solo como un manifiesto de pesimismo existencial, un lamento melancólico de un rey anciano que declara repetidamente que todo es vanidad y que todo esfuerzo humano bajo el sol es una persecución del viento. Sin embargo, esta visión superficial nos ciega ante una ironía histórica monumental. El autor de estas palabras no era un monje aislado en la pobreza, sino Salomón, el hombre que acumuló la mayor fortuna líquida jamás registrada en la historia bíblica. Y es precisamente aquí, escondido bajo capas de filosofía sobre la brevedad de la vida, donde dejó un código económico sofisticado, una estrategia de gestión que los mayores fondos de inversión del siglo XXI utilizan hoy, pero que la mayoría de los lectores de la Biblia ignora, completamente por no comprender el lenguaje del antiguo Oriente Medio. El misterio se profundiza cuando llegamos a los capítulos finales, donde la narrativa cambia abruptamente de la reflexión filosófica a instrucciones prácticas y urgentes. Salomón nos confronta con una orden que, a primera vista, parece violar toda la lógica de preservación y economía doméstica. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Piensa en la imagen visceral que esto evoca. En el mundo antiguo, donde el hambre era una amenaza constante y el grano era la moneda de supervivencia, arrojar el pan, el resultado de meses de trabajo arduo en la cosecha, a las aguas turbias e impredecibles, parece ser la cumbre de la locura y el desperdicio. ¿Por qué la mente más brillante de Israel, inspirada por el Espíritu Santo, nos instruiría a cometer lo que parece un suicidio financiero? ¿Cómo el acto de descartar el sustento esencial en el agua puede ser, en realidad, la llave maestra para la multiplicación de recursos? Este enigma bíblico exige una resolución, pues la contradicción es solo aparente, no real. Estamos ante una paradoja divina diseñada para probar nuestra comprensión sobre el control y el riesgo. Lo que parece ser un acto de pérdida irreparable es, en la mentalidad hebrea original, una maniobra de alta inteligencia logística y fe audaz. Si siempre has creído que la Biblia enseña solo el ahorro pasivo o la caridad sin retorno, estás a punto de ver tu perspectiva cambiar radicalmente. La verdad es que Salomón no está hablando de caridad en este versículo, ni de rituales místicos. Él está describiendo el mecanismo exacto que transformó a Israel de una nación tribal en un imperio comercial global. Hoy vamos a descifrar qué significa echar el pan, entender por qué esto tarda muchos días en retornar y descubrir cómo esta antigua sabiduría de riesgo calculado es la pieza que falta en tu vida financiera y espiritual moderna. Si tu corazón arde por desvelar los secretos profundos de las Escrituras y deseas entender cómo la teología práctica puede transformar tu visión del mundo, has encontrado tu puerto seguro en este canal. Aquí, nuestra misión es excavar la historia para sacar a la luz tesoros espirituales que fueron soterrados por el tiempo y la tradición superficial, y la revelación de hoy promete cambiar la forma en que encaras tus decisiones. Antes de embarcarnos en este viaje a los puertos del antiguo Israel para descifrar el código de Salomón, quiero invitarte a fortalecer nuestra comunidad de investigadores de la Biblia. Deja tu me gusta en este video ahora mismo, pues eso señala que valoras este contenido profundo, y verifica si ya estás suscrito al canal para no perderte ningún descubrimiento futuro. Aprovecha también para comentar aquí abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo hoy.
Siempre es inspirador ver hasta dónde está llegando la palabra mientras nos preparamos para navegar en las aguas de la sabiduría divina. Para comprender la profundidad del consejo de Salomón, necesitamos transportarnos mentalmente a las calles polvorientas y vibrantes de Jerusalén en el siglo X a.C., durante el apogeo de la monarquía israelita. Olvida la imagen de una ciudad monástica y silenciosa. La capital de Salomón era un nervio expuesto de comercio internacional, donde el aire era denso, con el olor de especias exóticas como la casia y la mirra, y el ruido era una cacofonía de lenguas extranjeras negociando valores. Salomón no era solo un líder religioso o un filósofo de sillón. Era un magnate comercial agresivo que transformó a Israel de una sociedad agraria aislada en un centro global. Su alianza estratégica con Hiram de Tiro, rey de los fenicios, los maestros indiscutibles de la navegación antigua, proporcionó la tecnología necesaria para que Israel mirara más allá de sus fronteras terrestres y vislumbrara la riqueza que flotaba sobre los océanos. Ahora, deja que tu mente viaje hacia el sur, atravesando el desierto implacable del Negev, hasta llegar a las aguas brillantes del Mar Rojo, en el puerto de Sion Geber. Fue allí, bajo un sol abrasador y en un terreno inhóspito, donde la Biblia registra una hazaña de magnitud industrial: la construcción de una flota mercante masiva. Este puerto no era solo un lugar de embarque, era la última frontera, el Cabo Cañaveral de la antigüedad, desde donde se lanzaban expediciones de alto riesgo hacia lo desconocido. La geografía aquí es crucial. Sion Geber abría las puertas a las rutas del Océano Índico hacia África Oriental y Arabia del Sur, tierras legendarias de Ofir y Sabá. Construir y mantener barcos en esas aguas exigía una logística compleja y una inversión colosal, demostrando que la sabiduría de Salomón incluía una capacidad de gestión operativa que pocos gobernantes en la historia poseyeron. La narrativa bíblica en 1 Reyes 10:22 nos ofrece un detalle escalofriante sobre la duración de estas aventuras comerciales. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis. Imagina el peso psicológico aplastante de esta línea de tiempo para un inversor de la época. Durante 3 largos años había un silencio absoluto. No existían rastreadores GPS, pólizas de seguro ni cartas enviadas desde el medio del océano. Enviar un barco significaba rendirse completamente a la soberanía de las aguas. Las tripulaciones enfrentaban los monzones aterradores del oriente, los arrecifes de coral invisibles y la amenaza constante de la piratería. Cada embarcación que dejaba el puerto era una apuesta contra la muerte, cargando la riqueza acumulada del reino hacia la boca impredecible del abismo, sin ninguna garantía humana de retorno. Es en este escenario de alta tensión donde la frase «echa tu pan sobre las aguas» cobra una textura cruda, realista y casi dolorosa. El pan al que se refiere Salomón, lechem en hebreo, no era solo el alimento horneado, sino que representaba la mercancía de intercambio, el grano cosechado con sudor, el aceite prensado y los bienes manufacturados. Echar estos bienes en la bodega oscura de un barco de madera significaba, literalmente, despedirse de su subsistencia inmediata y tangible. Estabas tomando la riqueza concreta que podría alimentar a tu familia hoy y enviándola lejos, confiando en que no se hundiría en una tormenta, cambiando la seguridad de la posesión presente por la promesa volátil y peligrosa de un lucro futuro que solo vendría, si venía, después de muchos días. La tensión que impregna los capítulos finales de Eclesiastés nace exactamente en este muelle de despedida, en el conflicto entre la seguridad y el progreso.
La lógica humana y el instinto de supervivencia gritan que la seguridad está en la acumulación avara. Encerrar el grano en el granero, enterrar la plata en el suelo y mantener lo que es tuyo bajo vigilancia constante. Sin embargo, Salomón observaba una paradoja cruel en la economía de la vida. El grano guardado en el granero eventualmente se pudre, es comido por las polillas o robado, mientras que el grano tirado al mar tenía el potencial de retornar multiplicado en oro, plata y marfil. La sabiduría convencional veía el barco partiendo como un acto de Hebel, vanidad, un soplo. Pero Salomón estaba a punto de revelar que la verdadera vanidad era intentar controlar el futuro aferrando todo con las propias manos. Aquí reside la llave maestra que desbloquea el significado económico de Eclesiastés. La fórmula de Salomón no es mística ni meramente simbólica, es puramente logística y estratégica. Echar el pan sobre las aguas no es una invitación ciega a la caridad aleatoria, sino una descripción técnica del comercio marítimo internacional, el venture capital de altísimo riesgo del mundo antiguo. La gran revelación es que el mandamiento siguiente, reparte a 7 y aún a 8, constituye el primer tratado histórico sobre asignación de activos y diversificación de inversiones. Salomón argumenta brillantemente que justamente porque no sabemos qué mal vendrá sobre la tierra y somos incapaces de controlar el futuro incierto, la mayor imprudencia no es el riesgo de la acción, sino el estancamiento de la concentración de recursos. La riqueza verdadera en Eclesiastés no proviene del intento inútil de predecir el mañana, sino de la sabiduría audaz de esparcir sus semillas en múltiples terrenos y barcos, confiando el resultado final a la soberanía de Dios mientras navegan. Para validar esta tesis audaz, necesitamos comenzar con una exégesis precisa del texto hebreo, disipando la confusión que la traducción pan puede causar a la mente moderna. La palabra original usada por Salomón es lechem, que, aunque significa pan o alimento, conlleva en contextos económicos el sentido más amplio de grano, trigo o mercancía base. Arrojar un pan horneado al agua resultaría solo en una masa empapada e inútil, pero enviar toneladas de lechem, el trigo excedente de las cosechas de Israel, en barcos de carga, era la definición de exportación en la antigüedad. Salomón está utilizando una metonimia brillante. El pan representa el fruto de tu trabajo, el capital que has generado. Al instruir lanzarlo sobre las aguas, no sugiere el desperdicio del recurso, sino su conversión en un activo circulante, cambiando el consumo inmediato por la posibilidad de un retorno exponencial a través del comercio exterior. Esta interpretación gana una fuerza avasalladora cuando analizamos la estructura del consejo siguiente sobre repartir a 7 y aún a 8, una referencia directa a la gestión de la volatilidad, concepto central en el libro bajo el término Hebel. Tradicionalmente traducido como vanidad, Hebel significa literalmente vapor o humo, algo real pero imposible de sujetar con las manos. Salomón aplica este concepto al mercado. El futuro económico es como humo, cambia de dirección con el viento y escapa a nuestro control. Por eso, la estrategia de asignación de activos en 7 u 8 emprendimientos diferentes es la única respuesta racional al Hebel. Si un barco se hunde o una ruta es bloqueada por guerras, la diversificación garantiza que la riqueza del inversor no sea aniquilada. Es la admisión humilde de que, como no controlamos el caos del mundo, debemos estructurar nuestras finanzas para sobrevivir a él. La arqueología moderna ha proporcionado el sustrato material para esta realidad comercial con los descubrimientos en las minas de cobre de Timna, en el sur de Israel.
Excavaciones recientes, lideradas por arqueólogos como Erez Ben Yosef, revelaron que durante el siglo X a.C., el tiempo exacto de Salomón, había allí una producción industrial de cobre a gran escala, con tecnologías metalúrgicas avanzadas y tejidos teñidos de púrpura real, indicando una sociedad compleja y rica. Esto prueba que Israel no era solo un centro de paso pasivo. El reino producía bienes de alto valor agregado para la exportación. El pan de Salomón también era el cobre, el metal esencial de la edad del bronce y del hierro, codiciado por naciones vecinas. La riqueza salomónica no era un mito literario, sino el resultado tangible de una máquina de exportación que enviaba recursos locales a los confines del mundo conocido. Además de la producción, tenemos las evidencias de la recepción e intercambio internacional a través de los óstracos, fragmentos de cerámica con inscripciones, encontrados en puertos y ciudades israelitas como Tel Kasail. Estos registros comerciales listan la llegada de oro de Ofir y aceites especiales, confirmando el flujo de entrada de mercancías de lujo que solo podrían obtenerse vía comercio marítimo de larga distancia. El pan lanzado volvía transformado en ítems de valor incalculable, validando la promesa de Eclesiastés de que después de muchos días lo hallarás. No era un retorno inmediato. La logística antigua exigía paciencia y sistemas de crédito complejos. Estos fragmentos de cerámica son las facturas de una era olvidada, atestiguando que la fe de Salomón era operacionalizada a través de contratos, riesgos calculados y una red de socios globales que conectaba a Jerusalén con el mundo. La conexión bíblica se vuelve innegable cuando leemos el informe de gestión en 1 Reyes 10:22, que describe explícitamente la flota de Tarsis. El texto sagrado detalla que los barcos traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales, una lista de productos exóticos que no existían en Israel. Nota la proporción del retorno. Se envía grano y cobre, se recibe oro y marfil. El riesgo del viaje estaba justificado por el margen de ganancia astronómico de estas mercancías. Salomón sabía que el mercado interno de Israel estaba saturado de bienes comunes. La riqueza real estaba en el arbitraje internacional. La mención a los 3 años para el retorno de la flota se alinea perfectamente con la exhortación de Eclesiastés de esperar muchos días. La paciencia no era una virtud pasiva, sino un requisito técnico del ciclo de navegación necesario para alcanzar esos puertos distantes y retornar. Esta mentalidad del comercio como sabiduría impregna incluso la literatura poética, como vemos en Proverbios 31, un texto que muchos estudiosos atribuyen también a la tradición salomónica o a la instrucción de su madre. Al describir a la mujer virtuosa, la cumbre de la sabiduría práctica, el versículo 14 dice: «Es como nave de mercader, trae su pan de lejos». La metáfora náutica no es accidental. La mujer sabia no se contenta con el mercado local. Ella opera con la lógica de la flota de Tarsis, buscando valor donde es más abundante y trayéndolo a casa. Ella entiende el principio de echar el pan, invertir recursos y esfuerzo para ir lejos, a fin de garantizar la prosperidad de su casa. La Biblia, por lo tanto, usa consistentemente el barco mercante como un símbolo de diligencia, previsión y capacidad de multiplicar recursos. Finalmente, esta teología económica culmina en el Nuevo Testamento, en la parábola de los talentos en Mateo 25, donde Jesús hace eco de la lógica de Salomón. El siervo condenado como malo y negligente fue justamente aquel que se negó a echar el pan, optando por enterrar el talento en la tierra por miedo al riesgo.
Intentó preservar el capital evitando la incertidumbre, exactamente lo opuesto de lo que Eclesiastés 11 recomienda. El maestro elogia a los siervos que negociaron y multiplicaron, asumiendo el riesgo del mercado. La parálisis por el miedo a perder es vista espiritualmente como incredulidad en la capacidad de Dios de gobernar los resultados. Así, la fórmula de Salomón trasciende la economía. Se convierte en una prueba de carácter, donde la disposición para asumir riesgos calculados es la evidencia de una fe madura que entiende que la seguridad no está en guardar, sino en multiplicar bajo la bendición divina. La verdadera sabiduría que emana de este texto trasciende la simple acumulación de riquezas, nos confronta con nuestra profunda necesidad de control y la soberanía absoluta de Dios sobre el tiempo. Salomón destruye la ilusión de que podemos garantizar un futuro seguro si somos lo suficientemente cuidadosos, al decirnos que no sabemos el camino del viento ni cómo crecen los huesos en el vientre. Establece que la omnisciencia pertenece exclusivamente al Creador. La aplicación teológica aquí es liberadora. La incertidumbre de la vida no es un error de diseño, sino una invitación a la dependencia. Cuando intentamos eliminar todo el riesgo antes de actuar, estamos en realidad intentando usurpar el lugar de Dios, exigiendo una seguridad que el mundo caído, el Hebel, no puede ofrecer. La parálisis causada por el análisis excesivo no es prudencia. Es una forma sutil de ateísmo práctico, donde nos negamos a movernos a menos que veamos el fin desde el principio. Ante esta falta de control sobre las variables de la vida, la respuesta bíblica no es el fatalismo o la resignación pasiva, sino una diligencia agresiva y constante. El mandamiento de sembrar tu semilla por la mañana y a la tarde no dejar reposar tu mano define la ética de trabajo del reino de Dios. El Señor nos llama a operar en múltiples frentes, diversificando nuestros esfuerzos en el ministerio, en la familia y en las finanzas. No porque garanticemos el éxito de cada iniciativa humana, sino porque confiamos en que Él soplará vida sobre alguna de ellas. La pereza y la procrastinación son frecuentemente máscaras para el miedo al fracaso, pero la Escritura clasifica esta pasividad como pecado. La fórmula moral de Salomón es clara. Tu papel es lanzar el pan y esparcir la semilla con excelencia y vigor. El papel de Dios es comandar los vientos y determinar qué semilla prosperará. Nuestra responsabilidad es la fidelidad en la siembra. El resultado pertenece a los cielos. Por último, esta teología del riesgo calculado actúa como un remedio poderoso contra la ansiedad financiera y la idolatría de la seguridad personal. El acto de echar el pan, exige que abras la mano, soltando lo que te es precioso y tangible hacia las aguas de la providencia divina. Quien vive aterrorizado con la posibilidad de perder, acaba perdiendo la oportunidad de vivir el propósito de Dios, enterrando sus talentos en la tierra como el siervo infiel de la parábola. El mensaje profundo de Eclesiastés nos enseña que la inversión, el emprendimiento y la generosidad son, en su esencia, actos de fe. Al diversificar y actuar incluso sin ver el horizonte claro, declaramos que nuestra seguridad final no está en el saldo acumulado en el granero, sino en la fidelidad de aquel que gobierna las estaciones. La cura para el miedo a la escasez no es guardar más, sino lanzar más, creyendo que Dios sostiene a aquellos que se aventuran en sus principios. Ahora, necesito que te mires honestamente al espejo de tu propia vida y te hagas la pregunta difícil que Salomón nos propone a través de los siglos. ¿Cuántas veces dejaste de iniciar aquel proyecto, de hacer aquella inversión o de comenzar aquel ministerio porque estabas observando el viento, esperando las condiciones perfectas que nunca llegaron?
Salomón nos advierte de forma directa: el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Has vivido como un observador pasivo de las circunstancias, paralizado en la orilla del puerto, inventando excusas lógicas para no enviar tu barco. La espera del momento ideal es la mayor trampa del enemigo para tu productividad. Es un espejismo que mantiene tu potencial encerrado y estéril, mientras el tiempo, que es el recurso más escaso que tenemos, se escurre irremediablemente entre tus dedos. Puedes creer sinceramente que estás siendo prudente al evitar el riesgo, pero la dura verdad bíblica es que la inacción causada por el miedo es muchas veces más destructiva que el propio fracaso. El grano, que no es lanzado al mar, no corre el riesgo de naufragio, es cierto, pero tiene la garantía absoluta de que nunca se multiplicará y acabará consumido por el propio estancamiento. ¿El miedo a perder lo que tienes te está impidiendo ganar lo que Dios preparó? Piensa en el costo de oportunidad de tu vida. ¿Qué dejaste de vivir o construir en los últimos años simplemente porque la incertidumbre del futuro te asustó? La seguridad que buscas al no echar el pan es una ilusión. Al intentar proteger la semilla en el granero, estás matando el bosque que existía dentro de ella. El riesgo de actuar es real, pero el riesgo de no actuar es una sentencia de muerte para tu propósito. Identifica hoy, con claridad espiritual, cuál es el pan que has sostenido con fuerza excesiva en tus manos cerradas. Puede ser un recurso financiero que debería ser invertido para el futuro de tu familia, un talento creativo que está escondido por miedo a la crítica, o incluso un acto de generosidad que te niegas a hacer porque temes quedar vulnerable. Echar el pan es un acto de rendición y confianza. Es decirle a Dios que crees más en su providencia que en tu capacidad de retener. La invitación de Eclesiastés para ti hoy es abandonar la postura defensiva de supervivencia y adoptar una postura ofensiva de fe. No esperes a que las nubes se disipen. El cielo perfecto no existe en este mundo caído. Toma lo que está en tu mano, ora al Señor de la cosecha y lánzalo con coraje sobre las aguas, pues es solamente en la dispersión de la fe que el milagro de la multiplicación sucede. Llegamos al final de esta jornada descubriendo que Eclesiastés no es un manifiesto de desesperación, sino un manual práctico de coraje y gestión estratégica para un mundo incierto. Salomón nos enseñó que la verdadera prosperidad bajo el sol no viene del intento arrogante de controlar todas las variables del futuro, lo que es imposible y vanidad, sino de trabajar con diligencia, diversificar nuestros esfuerzos y confiar en el Dios que gobierna el tiempo y el azar. La fórmula bíblica para la riqueza y la paz mental es simple, pero desafiante. Trabaja duro por la mañana y por la tarde. No pongas toda tu esperanza en una única cesta y ten la audacia de enviar tus recursos lejos, sabiendo que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La fe no elimina el riesgo, nos da la fuerza para navegar a través de él. Salomón nos desafía hoy a romper el ciclo de la parálisis y a actuar antes de que el escenario parezca ideal, pues quien espera la certeza absoluta nunca sale del lugar. Quiero saber si este mensaje tocó tu espíritu y si estás decidido a aplicar este principio de sabiduría milenaria en tu vida práctica ahora mismo. Ve a los comentarios abajo y declara tu compromiso escribiendo la frase «Voy a echar mi pan». Al comentar esto, estás profetizando sobre ti mismo que vas a dejar de esperar las condiciones perfectas y vas a comenzar aquel proyecto o inversión que estabas posponiendo por miedo. Y si aún no te has suscrito, haz clic en el botón ahora. Apenas estamos arañando la
superficie de la sabiduría que la Biblia tiene para ofrecer, y necesitas estar con nosotros en el próximo video. Recuerda siempre esta imagen final. Los barcos están perfectamente seguros cuando están anclados en el puerto, pero no fue para eso que se construyeron los barcos. Fueron hechos para enfrentar las olas, rasgar los océanos y traer tesoros de tierras lejanas. Tu vida con Dios es una aventura de fe en aguas profundas, donde la mayor seguridad no está en la ausencia de tormentas o en la garantía humana, sino en la presencia constante de aquel que camina sobre las aguas y calma el mar. No dejes que tu vida se pudra en el muelle de la indecisión. Suelta las amarras, iza las velas de la fe y echa tu pan sobre las aguas, pues la promesa es fiel y verdadera. Después de muchos días, bajo la gracia de Dios, lo hallarás multiplicado. Hasta el próximo descubrimiento.